Bueno, vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema nuevo dentro del derecho penal. Durante casi toda la historia, desde el derecho romano hasta casi la modernidad, se planteó que las personas jurídicas no podían delinquir y que las que realmente delinquían eran las personas naturales que la conformaban. De tal manera que siempre el derecho penal se enfocó en las personas naturales y el derecho penal precisamente eh, tiene una noción de conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad relacionado con el comportamiento de la persona natural, teniendo en cuenta el tema psicológico, el tema social, el tema filosófico. Se han planteado muchas teorías, ahí viene el tema del finalismo, del funcionalismo, del causalismo, para poder entender o para poder explicar la noción de conducta y de culpabilidad. Desde el punto de vista del derecho penal, se planteó que la persona jurídica no era sujeto de derecho penal, puesto que no podía realizar conductas y tampoco podía realizar conductas con culpabilidad. También las nociones psicológicas del dolo, la culpa y la preterintención, eh, digamos, limitaron esa posibilidad de imputar de responsabilidad a la persona jurídica. También se planteó que desde el punto de vista de la inimputabilidad o la imputabilidad también es un inconveniente para analizar la responsabilidad de la persona jurídica, en tanto que no podría actuar con la conciencia de la ilicitud de lo que estaba haciendo y mucho menos de la autodeterminación volitiva que eso requiere. Entonces, frente a esta situación ya desde el punto de vista dogmático que impide un análisis de fondo de la persona jurídica como sujeto de derecho penal, viene el problema político criminal que se presenta en la actualidad, y es que la mayor parte de relaciones sociales y las relaciones económicas se hacen hoy en día a través de las personas jurídicas. Cuando uno va a ver situaciones como por ejemplo eh, la universidad, los servicios públicos, los servicios, digamos, de restaurante, los servicios de aviación, de transporte, toda la mayor parte de servicios está coordinada a través de personas jurídicas. Cuando vemos todo digamos, todo este mundo moderno en el cual la mayor parte de actividades se desarrollan a través de empresas, nos encontramos que el derecho penal basado en la delincuencia callejera, pues tiene que evolucionar y evolucionar para ingresar dentro del derecho penal a las personas jurídicas. ¿Por qué razón ocurre esto? Y uno diría, bueno, ¿cómo hacemos para ingresar el derecho penal nuevas nociones que nos permitan realizar juicios en contra de las personas jurídicas? Y aquí viene, digamos, toda digamos, la fundamentación político-criminal que genera la necesidad de crear un derecho penal para las personas jurídicas. En principio, uno diría, las personas jurídicas no actúan, las que actúan son las personas naturales. Sin embargo, viene el gran problema, la gran problemática. Resulta que en las personas jurídicas existe todo un andamiaje de personas organizadas de tal manera que permiten a la persona jurídica desarrollar su objeto social. Sin embargo, dentro de esa organización de personas naturales, hay una gran o un gran problema. Existen personas que no se encuentran dentro de esa persona jurídica, pero actúan y utilizan a la persona jurídica para realizar delitos. Entonces estamos hablando que una persona jurídica está conformada por socios, representante legal
junta directiva, directores de departamento y empleados. Pero resulta que existen personas que contratan con esa persona jurídica y que sin estar vinculados ni como trabajadores, ni como socios, ni como miembros de junta directiva, tienen poder dentro de esa sociedad y reciben en cierta forma beneficios de esa sociedad directa o indirectamente a través de contratos. Estamos hablando de personas que están detrás de las personas jurídicas, pero las controlan desde el punto de vista político y controlan a las personas que son representantes legales y miembros de la junta directiva e incluso socios. Cuando esto ocurre, estas personas no hay forma de ubicarlas dentro de la organización societaria y por lo tanto sus actuaciones cuando son ilícitas y cuando crean circunstancias que permiten la realización de delitos quedan por fuera de cualquier tipo de imputación o investigación penal. Precisamente por eso es que actúan de esa manera. Estamos hablando de personas, por ejemplo, de narcotráfico, dedicadas al narcotráfico, que utilizan una organización empresarial para lavar dinero. Ellas nunca aparecen dentro de esa organización empresarial. Personas que se dedican a la corrupción y hacen la conexión entre un político y un contratista y reciben digamos, un dinero y favorecen a una persona jurídica dándole un contrato o dándole, digamos, un contrato de suministro o un contrato de prestación de servicios. Ese tipo de personajes que nunca aparecen expresamente en una persona jurídica utilizan a la persona jurídica para realizar delitos y nunca van a aparecer y nunca hay forma de probarles sus actuaciones porque en efecto las personas jurídicas no cuentan con ellas como miembros de ellas como empleados o como representantes legales. Es cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Se sancionan a las personas naturales, pero las personas jurídicas siguen existiendo y siguen siendo utilizadas por estas personas que están detrás del telón y haciendo todo lo que necesario para delinquir. Puede llamarse testaferrato, puede llamarse lavado de activos, puede llamarse de muchas cosas, pero lo cierto es que estas personas siniestras que se encuentran fuera de la organización permiten realizar conductas delictivas de las cuales favorecen a la persona jurídica, pero también se favorecen ellos mismos. Cuando esto ocurre, uno diría, bueno, ya desde el punto de vista penal, cuando se inicia una investigación y no encontramos quién es el autor de toda la conducta y quién es ese hombre de atrás, queda entonces la problemática de que la persona jurídica eh, termina siendo un instrumento y un cascarón del cual se favorece esa misma persona que en futuro, luego de haberse realizado la investigación, vuelve a utilizar a esa misma persona jurídica para realizar nuevamente otros delitos, porque nunca fue detectado y nunca fue sancionado. Entonces, eh, esa es la primera problemática que se genera para decir sí tenemos que punir a las personas jurídicas porque de esta forma rompemos esa relación que existe entre el hombre de atrás y todo el andamiaje de la persona jurídica que le sirve para realizar sus propios delitos y beneficiarse y no ser detectado. Cuando el derecho penal encuentra este tipo de situaciones, puede a través de un proceso romper esa relación entre la persona jurídica y ese hombre de atrás siniestro que la utiliza para realizar delitos. Entonces terminas atacando al instrumento y destruyendo ese instrumento que le permite a ese hombre de atrás seguir delinquiendo. Si bien es cierto, puede crear una nueva persona jurídica, sí,
pero ya no con el mismo andamiaje, con los mismos eh, recursos, con los mismos instrumentos, sino que ya este personaje comienza a ver cómo se le van cayendo sus instrumentos para poder seguir delinquiendo. Es como un poco la teoría del lavado de activos. Ataquemos los instrumentos, ataquemos los productos económicos o los recursos económicos con los cuales el delincuente busca seguir delinquiendo. Entonces, aquí está la primera situación en la cual el derecho penal puede prevenir a través de la sanción efectiva y real a las personas jurídicas cuando sean utilizadas por estos personajes que nunca aparecen como miembros de esas personas jurídicas, pero en efecto tienen poder político sobre ellas. También encontramos la otra razón de ser. Las personas jurídicas en muchas ocasiones, desde el punto de vista económico, realizan delitos que les sirven para tener, digamos, mayores utilidades. Entonces una persona jurídica invierte en sobornos al Estado, sobornos, traducción cohecho, eh, a un Estado, a funcionarios públicos, para conseguir contratos. Entonces, dentro de esos recursos que utiliza esa empresa para pagar esos cohechos, esos sobornos a funcionarios públicos, se encuentran los recursos de la empresa. Pero la empresa tiene, entonces, no lo mira como un delito, sino como una inversión a futuro. Y resulta que la inversión a futuro es tan grande, porque digamos el contrato que está negociando es tan grande y tiene tantas utilidades, que incluso siendo descubierta y siendo procesada o siendo multada o siendo de alguna manera sancionada, sigue teniendo utilidad. Así entonces el derecho penal se erige como la rama del derecho para prevenir que el delito sea rentable para los delincuentes. Es lo que ha dicho, digamos, una de las partes de la política criminal es tenemos que perseguir a la persona jurídica porque resulta que ella tiene tantos recursos, invierte tantos recursos, ya sea en campañas políticas, ya sea para sobornos para los funcionarios públicos, ya sea para sobornos para funcionarios privados, que permite que la empresa aún siendo sancionadas administrativamente, siga teniendo utilidad. Pero cuando llega el derecho penal con su sanción, ya cambia la situación y genera mayor respeto por la legalidad, en el sentido de que el derecho penal garantiza una sanción para esa persona jurídica y evita los futuros delitos que se puedan presentar a través de ella. Entonces, hay delitos ambientales, delitos de corrupción, en los cuales la persona jurídica dice, bueno, vamos, o sea, los directivos dicen, vamos a invertir 200 millones de pesos, pero vamos a sacar 20.000 millones de pesos. Eso es una inversión. Y aún así siendo sancionados con 1.000 millones de pesos, seguimos teniendo utilidad. Por lo tanto, el delito paga. Lo mismo ocurre en delitos ambientales. Se desconoce la norma ambiental y eh, sale más barato cometer el delito que adaptarse a la norma ambiental, adaptarse a la ley ambiental y respetar el medio ambiente. De tal manera que el delito sigue generando utilidad y la persona jurídica sigue generando utilidad a pesar de no estar dentro de la legalidad, y por eso esa es otra de las razones por las cuales se dice que en efecto las personas jurídicas también deben ser sancionadas por el derecho penal. La tercera razón
La tercera causa por la cual se debe, digamos, adelantar procesos penales en contra de las personas jurídicas es en efecto que la mayor parte de delitos hoy en día se está realizando dentro de las personas jurídicas, a través de las personas jurídicas y en contra de personas jurídicas. Como les dije al principio de esta charla, la mayor parte de relaciones sociales y económicas que se vienen adelantando hoy en día la estamos adelantando con personas jurídicas. Así, cuando estamos hablando de una estafa, podemos estar hablando de una estafa que haya realizado la persona jurídica dentro de su objeto social. Entonces, se venden, por ejemplo, la responsabilidad penal por el producto. Se vende un producto defectuoso. Se obtiene una ganancia enorme desde el punto de vista económico. ¿Quién recibe la ganancia? Pues la persona jurídica. ¿Quién realizó el delito? El que produce el producto defectuoso, que es la persona jurídica y es la que está recibiendo la ganancia. Con ese producto defectuoso puede realizar homicidios y lesiones personales. Dentro de esos delitos hay que analizar qué se va a hacer con esa persona jurídica para efectos de garantizar que esa conducta no la vayan a replicar otras personas jurídicas, donde encuentren que en efecto realizar delitos sale rentable. Ahora bien, viene la problemática de si podemos entonces, si hay la necesidad de procesar penalmente a las personas jurídicas, viene el problema de cómo las sancionamos desde el punto de vista penal. Y aquí vienen varios tipos de sanciones que se han ideado para las personas jurídicas, porque es que dentro del derecho penal no podríamos sancionar a las personas jurídicas con la cárcel, porque sería absurdo. Se han planteado las mismas sanciones desde el punto de vista administrativo. ¿Cuáles son esas sanciones? Cierre de locales comerciales, suspensión de ejercicio de una actividad, inhabilidad para realizar ciertos actos como actos de comercio o contratar con la administración pública, la intervención, la suspensión de la personería jurídica o la cancelación de la personería jurídica. Se han planteado todos ese tipo de sanciones para efectos de prevenir que las personas jurídicas sean utilizadas para los delitos que quieran realizar las personas naturales. Sin embargo, hay que ser muy cauto en este tema. ¿Por qué razón? Porque resulta que las empresas, si están sometidas a una sanción penal bastante inapropiada, como por ejemplo no tienen una gradualidad, sino que sencillamente establecen la cancelación de la persona jurídica, estamos hablando de que podríamos estar dañando al mercado económico con el derecho penal. Entonces el remedio sale mucho peor que la enfermedad. En el sentido de que si hay una empresa próspera, una empresa grande, que desafortunadamente realiza un delito por mala sugerencia de sus integrantes o de los hombres siniestros de atrás, genera lo siguiente. Una empresa próspera que el derecho penal al determinar que realizó la conducta punible, sencillamente lo único que hace es cancelación de la personería jurídica. Y eso lo que genera, digamos, para el mercado es desempleo, menos productividad, eh, menor crecimiento, porque cuando se sancionan empresas solamente dedicadas a, digamos, a actividades ilícitas, pues sí, se entiende que la sanción más adecuada es cerrarlas, liquidarlas y extinguirlas. Pero cuando estamos hablando de una empresa próspera, una empresa legal, que desafortunadamente en determinado momento realizó un delito y solo una parte de ella está vinculada con ese delito y el resto de actividades son totalmente legales, genera un vacío y
despropósito dentro del mercado y dentro del servicio. Acaba una empresa próspera y destruye el empleo que ella está generando y toda la productividad que ella está generando. Por lo tanto, las sanciones no pueden solamente consistir en el cierre de los establecimientos de comercio, la suspensión de la personería jurídica o la cancelación de la personería jurídica. ¿Qué es lo que trae el Código Penal colombiano? Que establece que en cualquier momento la Fiscalía podrá solicitar el cierre de los establecimientos comerciales, la suspensión de la personería jurídica o la liquidación de la personería jurídica. Esto, como les estaba diciendo, estaba creado para empresas dedicadas solamente para actividades ilegales. Pero cuando estamos hablando de empresas que realizan algún ilícito de manera espontánea y se le castiga con este tipo de sanciones, la única sanción que se está dando aquí es la pena de muerte. No hay otra oportunidad de que la empresa siga subsistiendo, siga produciendo. Todos sus proveedores, todos sus clientes y todos sus trabajadores quedan en un limbo. De tal manera que por eso es que se ha ideado otro tipo de sanciones graduales que permitan seguir, eh, seguir trabajando, seguir produciendo y evitar los delitos. Por ejemplo, en el caso de Siemens, que fue sancionada por haber sobornado internacionalmente a un gobierno para obtener contratos. Viene el tema, si aplicáramos esa sanción de cierre de los establecimientos de comercio, suspensión de la personería jurídica y cancelación de la personería jurídica, ¿qué le hubiese pasado a Siemens? Tendría que desaparecer por la comisión de un delito y toda su producción, toda su proyección, todos sus trabajadores, todo, digamos, lo que representa Siemens, la marca, quedaría destruida precisamente por un hecho aislado. Por eso es que dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se debe plantear unos límites y unos límites graduales de conformidad con los efectos que pueda tener una sanción dentro de la personería, dentro de la persona jurídica. Esto no lo tiene contemplado el Código de Procedimiento Penal colombiano y eso es un gran error porque toda la persona, todas las personas jurídicas que podrían entrar dentro de un proceso penal terminarían con la liquidación y la destrucción total de la personería jurídica. Así entonces el derecho penal se convierte en un triturador de empresas que destrozaría el sistema económico y el sistema laboral de Colombia, lo cual es bastante inapropiado. Es por eso que es necesario y es urgente una modificación legislativa que permita establecer unas sanciones más acordes y que no afecten tanto el mercado, la productividad y el mercado laboral.